Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva e interesante conversación en Clapes UC. Hoy sobre propiedad intelectual e inteligencia artificial en Chile, sus riesgos, sus desafíos, en qué está nuestra legislación, en qué está Chile respecto de estos interesantes temas. Nos acompaña para conversar sobre esto un gran invitado, al que por supuesto agradezco muy especialmente por estar hoy día con nosotros. Maximiliano Santa Cruz. Maximiliano es socio de Santa Cruz Propiedad Intelectual y anteriormente dirigió el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, desde su creación en el año 2009 hasta octubre del 2018. Presidió las dos instancias mundiales más importantes en patentes, el Comité Permanente de Patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, y el Grupo de Trabajo sobre Tratados de Cooperación en materia de patentes, ambos por 2 periodos. También, Maximiliano fue negociador de 2 capítulos de propiedad intelectual en varios de los acuerdos comerciales de Chile, como aquellos, por ejemplo, con la Unión Europea o la Asociación Europea de Libre Comercio, Corea, Pacific Four y el de Estados Unidos. Ha sido consultor del BID, de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, del Banco Mundial, de la Oficina Europea de Patentes y de la OMPI. Podríamos seguir indefinidamente hablando sobre las credenciales y el largo currículum de Maximiliano. Debo decir que es abogado de la Universidad de Chile y, por supuesto, el EM de la Universidad de San Francisco, California, Estados Unidos. Además, creo que la parte más importante de esto es decir que fuimos compañeros en la Universidad de Chile con Así es. Maximiliano durante los 5 años de carrera, cosa que por supuesto nos ha vinculado desde entonces. Maximiliano, muy bienvenido a esta conversación en Clave UC. Me encantaría, Max, que partieras contándonos sobre el estado del arte, ¿no es cierto?, en materia de propiedad intelectual, en materia de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de protección de datos personales, que son, creo, temas que le interesan muy importantemente a la ciudadanía. Max, por favor. Perfecto. Bueno, primero que nada, Karin, un millón de gracias por la invitación. Es un orgullo estar aquí en este podcast de Clapes UC. ¿Ah? A ver, el estado de situación de la propiedad intelectual en Chile, yo creo que es relativamente bueno. ¿Ah? Tenemos un buen sistema, es un sistema sano, pero que necesita ciertas actualizaciones. Ahora, eh, en propiedad, en lo que se llama propiedad industrial es menos evidente eso. Propiedad industrial se refiere a un tipo de propiedad intelectual que cubre las marcas, las patentes de invención, los diseños industriales, las denominaciones de origen. Y ahí tenemos una institucionalidad muy robusta, que es el INAPI, y con una ley de propiedad industrial que fue reformada, con una reforma muy grande que entró en vigor el año antepasado. En derecho de autor, en cambio, que es la segunda rama de la propiedad intelectual, ahí creo que hace falta muchos, muchos, muchos cambios. ¿Ah? Hay una institucionalidad que es feble, con un departamento de derechos de autor que tiene poca gente, pocos recursos, lo hacen muy bien con los pocos recursos que tienen, pero en segundo lugar, por lo tanto, yo creo que esa orgánica debería de alguna forma revisarse. O se une a INAPI y se crea un Instituto Nacional de Propiedad Intelectual en vez de solo industrial, o se le refuerza derechamente y se le pone de alguna u otra forma a la par del INAPI. Pero en derecho de autor también creo que algo muy importante es que tenemos una ley que es de 1970, ha sido reformada varias veces, sin embargo, pero esas reformas han sido insuficientes y la última de ellas se hizo hace ya 14 años y estamos hablando de un área que avanza muy, muy rápido, que tiene que ver con tecnología, con avances en digitalización, etcétera, y por lo tanto necesitamos ahí una gran reforma o derechamente una nueva ley. Ahora, eso en cuanto a lo que se refiere netamente a propiedad intelectual, pero como decías Ujú, tú, Karin, hay leyes en el Congreso, proyectos de ley, ujú. hay discusiones interesantes que se relacionan directa o indirectamente con temas de propiedad intelectual. Uno es que el gobierno hace un par de semanas solamente ingresó al Congreso un gran proyecto de transferencia tecnológica. Lo hizo el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y ese proyecto trae buenas cosas para Chile. Son reformas grandes. Por lo demás, tienen que ver con lo que hace
la Universidad Católica. En primer lugar, va a ser una ley que permitirá a las universidades, tanto públicas como privadas, que hoy día tienen impedimentos para crear spin-offs o que sus empleados, por ejemplo, se dediquen a generar empresas o startups, etcétera, con los desarrollos generados en la universidad. Esta nueva ley lo que haría sería permitir que las universidades se involucren en este tipo de actividades, lo que me parece obvio y es un pendiente en el Sistema Nacional de Innovación. Segundo, también crea repositorios importantes de información técnica, tecnológica, científica, que unifican una serie de bases de datos que maneja el Estado y por lo tanto este repositorio único también es un gran aporte a la ciencia y tecnología en Chile. Tercero, hace ciertas modificaciones a la ley de derecho de autor, en el sentido de lo que Ujú. yo iba, clarifica básicamente a quién pertenecen las obras que se desarrollan en una empresa, en una universidad, etcétera, porque hoy día existe poca claridad sobre a quién pertenecen las obras que son generadas por los empleados o por quienes prestan servicios. No es clara la ley respecto a si esa propiedad intelectual se radica en Karin Moore o se radica en su empleador, que es la Universidad Claro. Católica, lo que produce una parálisis enorme. Y finalmente, incorpora un artículo que es interesante, que pretende fomentar la generación de patentes, pero que en mi opinión van en un sentido absolutamente incorrecto y espero que eso sea modificado en la tramitación de la ley. Ahora, tú lo decías muy bien, existe el tema de protección de datos que todavía se sigue discutiendo en el Ujú. Congreso. Yo espero que eso salga pronto. Y también la ley de ciberseguridad que acaba de entrar en vigor. Ahora, esas Mm. leyes no tratan directamente con propiedad intelectual, pero se relacionan con ella y creo que es una relación que no se ha hecho patente por nadie hasta el momento. Mm. En el fondo, lo que ocurre con leyes de este tipo, como leyes de delitos informáticos, protección de datos, ciberseguridad, es que estas Mm. leyes más bien castigan, penalizan o pretenden minimizar los riesgos de hackeos, de intrusiones indebidas en Exacto. sistemas, etcétera, pero no atienden al contenido de esas intrusiones o qué es lo que se está sacando, por ejemplo, cuando uno hackea la información que tiene una empresa. No sé si me explico, pero Exacto. estas leyes más bien Sí, atienden a perfectamente. Sí. penalizar o castigar más bien al vector, es decir, Ujú. la intrusión a sistemas informáticos y no atienda que si esa información que se está Mm. sacando es información obvia o de conocimiento de todo el mundo o es información confidencial o peor aún son Exactamente. secretos comerciales de la empresa. Y por lo tanto, creo que hay que empezar a hacer la relación en este tipo de concurso de delitos. No va a ser indiferente para Exactamente, una Max. empresa que hackeen un sistema a que además le estén robando la información que estaba generando, por ejemplo, para generar una patente de invención, por ejemplo, que va a ser el principal activo que va a tener una empresa farmacéutica o una startup en biotecnología en Chile. Y por lo tanto, Toda la eso es razón. fundamental a que empecemos a conversarlo y que las Mm. empresas sean conscientes de eso. Yo veo mucha atención a este tipo de leyes, pero poca atención a lo que son las leyes de propiedad intelectual, que son lo que protegen efectivamente lo que generan las empresas y no solamente sus sistemas. Sus sistemas son commodities y existen montones de empresas y sistemas de seguridad, pero la propiedad intelectual es única. La propiedad intelectual lo que hace es diferenciar una empresa de otra, sea mediante una marca, como la marca de mi Ujú. mouse, Tal o cual. sea mediante una forma mejor de hacer las cosas, y eso es una patente de dimensión o un diseño industrial, etcétera. Toda la razón. Y sobre todo ahora que fíjate que leía que estamos con el récord, ¿no es cierto?, de patentes en trámite en Chile, lo que es muy interesante y es una muy buena noticia por lo demás. Así que más que importante esto. Max, eh, respecto de esta relación que estabas haciendo, ¿no es cierto?, entre materias que están dentro de la regulación, que debería estar finalmente con una mirada común, ¿dónde se intersecta la propiedad intelectual con la inteligencia artificial? ¿Cuál es el vínculo ahí? Bueno, es un temazo lo que acabas de preguntar tú, Karin. Sabemos que la inteligencia artificial está no solamente en boca de todos, sino que está en prácticamente todo lo que hoy día manejamos y manipulamos. ¿Ah? Esto no es un tema simplemente que salió
hace un año y medio Mm, con la inteligencia artificial generativa, sino que están los procesadores de texto que usamos, están las plataformas de consumo de contenido artístico como las plataformas de películas, los libros que se nos ofrecen en eso. Pero es cierto que lo que ocurrió recientemente ha generado una revolución y por supuesto que ha tocado al mundo de la propiedad intelectual. Los principales temas son temas infinitos. ¿Ah? El otro día la directora de INAPI mencionaba en una entrevista cómo INAPI estaba utilizando inteligencia artificial para procesar marcas y patentes. Mencionó un sistema que realizamos en mi tiempo con la Universidad de Chile, por cierto, con la Facultad de Ingeniería de Física sobre reconocimiento de imágenes y que fue fenomenal lo que hicimos hace ya 6 años, una cosa así que yo creo mm. que ha sido en su momento la herramienta más potente de análisis de imágenes de marca Absolutamente. del Sí. mundo. Pero hoy día las discusiones van principalmente en dos ámbitos. Uno es si es que lo que genera la inteligencia artificial en, en términos de obras, me refiero a Ujú, derechos de autor, ujú. música, La audiovisuales, literatura, el arte, claro, literatura, claro. exacto, y también en materia de patentes, es decir, desarrollos que pretenden solucionar un problema de la técnica, pueden o no protegerse por propiedad Mm, intelectual. Y luego de eso, ¿por qué tipo de propiedad intelectual se protegería tal o cual desarrollo? Y eso se refiere a que, y los problemas ahí, las discusiones van por el lado de que en general, o yo diría sí, yo diría en general, o siempre el sistema fue concebido para proteger obras del intelecto humano. humano, claro. Exacto, es decir, protege las obras de Víctor Hugo, Ujú, protege las obras de Picasso y no las obras, por ejemplo, generadas por un elefante que con su trompa mm. hace lindos cuadros. Estoy dando ejemplos de la vida real, ¿ah? Sí, O un claro, claro mono, que por sí. ejemplo, en Borneo que le tomó la cámara a un fotógrafo y se tomó varias selfies y generó mucho revuelo en términos de derecho de autor. Pero entonces la Claro. herramienta de propiedad intelectual fue generada para proteger obras del desarrollo humano, del intelecto Mm. humano, y por lo tanto entregarle propiedad intelectual a una máquina es muy discutible. Y el Oye, pero segundo, qué no, difícil, Max. es muy difícil y se complica más aún, Karin, porque una vez que uno determina de que de alguna u otra forma los desarrollos generados con inteligencia artificial, con intervención humana o no, ¿a quién pertenecen? Si Exacto. ¿Qué pasa, por pertenecen. ejemplo, no sé, en medicina, en temas de patente de inversión, de biotecnología? ¿Qué pasa? ¿Cómo se resuelve eso, Max? Es un temazo. Bueno, en general te diría que hoy día hay un relativo consenso a que lo que genera la inteligencia artificial de alguna u otra forma tiene protección. ¿Ah? Tiene protección. Ahora, como te decía, y la biotecnología Sí, es un claro. área de mucho desarrollo en inteligencia artificial, ¿ah? Mm, Medicamentos, etcétera. Se espera que esto sea una revolución en términos de generar nuevas moléculas, etcétera. Pero el segundo gran tema es que una vez que uno determina de que los desarrollos y obras generadas por inteligencia artificial, ¿a quién pertenecen? mm. Pertenecen a Maximiliano Santa Cruz, que fue quien entregó las instrucciones a la máquina para que generara un resultado, pertenecen a quien ideó la inteligencia artificial o pertenecen, por ejemplo, a quien está entregando o supliendo los datos con que se genera mi nueva obra o invento. Y ahí el mundo y los Chuta. teóricos han seguido Sí. distintas teorías, si es que Es que pertenece. no es nada fácil, pues, Max. O sea, ¿dónde está el límite ahí? En ¿Dónde verdad, está el claro, límite, Karin? sí, Y, sí, y, porque y, además si uno piensa cosas tan básicas como el chat GPT, ¿no es cierto? Que funciona por instrucciones de quién se las entrega. O sea, la creación que hace ese chat, ¿de quién pertenece? no, no. ¿Quién quiere? Sí, Y si uno no supiera que se hizo con ChatGPT, sí, parece una obra humana. tal cual, tal Entonces, cual. las soluciones han ido por el lado de cuánta intervención humana hay en la generación de la obra. Pero el problema, Max, sí, sí, disculpa, y bajando, aterrizando esto a una dimensión aún más compleja, porque pienso que ya es bastante complejo el terreno en el que estamos, ¿no es cierto? Te escucho y uno tiende a caer un poco en pánico, respecto de todos estos dilemas claro, éticos y porque legales, pero puntualmente aterrizándolo en las implicancias éticas.
¿Qué pasa con este contenido generado por la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Como los deepfakes, por ejemplo, o las herramientas de escritura automatizada en relación con los derechos de propiedad intelectual y la atribución. ¿Cómo se adapta nuestra legislación, ¿no es cierto?, para lograr abordar estas preocupaciones y al mismo tiempo no transformarse en un desincentivo a la innovación en materia tecnológica vinculada a la inteligencia artificial? No hay duda que la inteligencia artificial yo creo que es un aporte a la humanidad. ¿Ah? Mm, Y no me cabe duda que muchos de los que están escuchando, o incluso tú y yo, somos usuarios intensivos sí, de las nuevas plataformas. ¿Ah? No solamente ujú, ChatGPT, hoy día sí, hay mucha competencia en estos términos. Yo me sorprendo día a día con las nuevas mm, herramientas que salen y pretendo seguir y estar al día, aunque creo que debería bajar mi ansiedad. Pero tú mm, mencionaste en términos éticos básicamente los dos temas de discusión principal y que se refieren a si es que se protege esto y a la atribución. Sabemos que la inteligencia artificial está generando de forma muy, muy clara y con aporte creativo, artístico, inventivo, nuevos desarrollos. Y la pregunta ahí es, ¿a quién se le atribuyen, como decías tú? ¿Ah? Y es un poco lo que mencioné. Y esto es un tema con el que están lidiando desde universidades como la nuestra, como la Universidad mm, Católica, donde hacemos ujú, clases, eh, sobre si es que estas cosas son atribuibles o no al alumno o a la máquina. ¿Ah? ujú. Ahora, las soluciones en términos de propiedad intelectual de que se están planteando, si es que en vez de hacer caber este tipo de cosas en la legislación actual, que la legislación actual está básicamente fundada en legislación del siglo XIX, cuando nacen las grandes convenciones de derechos de autor y de propiedad industrial. O si es que creamos legislación específica y especial para esto, es decir, nuevas categorías de propiedad intelectual que contemplen inteligencia artificial y no tratemos de incluirlo dentro de un derecho de autor, de una patente, de un diseño, un secreto comercial, etcétera. Entonces, va por ese lado, va también por el lado de crear directrices éticas, es algo que los países ya están haciendo. Bueno, la Unión Europea sacó legislación, yo creo que es la primera, pero muchos países están tratando de sacar directrices un poco éticas, como lo ha hecho Chile con su política de inteligencia artificial. Es decir, Mm. que quienes manejan estas cosas se preocupen de tomar en cuenta los aspectos éticos, de que hacer mucha difusión y mucha educación en estos temas. Toda la razón, Max. Muchas gracias por esa completísima respuesta. Y aterrizando en un ámbito distinto, hemos hablado incluso de la universidad, ¿no es cierto?, con la utilización de inteligencia artificial, los dilemas éticos, pero hay una dimensión que me parece que es especialmente relevante y dice relación con esta relación entre la propiedad intelectual, la inteligencia artificial y la gestión, ¿no es cierto?, el interior de las empresas. ¿Qué pasa ahí? Debería ser esto, ¿no es cierto?, la propiedad intelectual, la inteligencia artificial, su regulación, un elemento de preocupación para los gerentes, para los directores de las empresas. Yo creo que sí, Karin. Yo creo que sí. O sea, sacando un poco de lado, dejando por un minuto fuera el tema de inteligencia artificial, el tema de propiedad intelectual debería ser un tema de preocupación para las empresas, definitivamente. Hoy día creo que en general no lo es. Son pocas las empresas que toman la propiedad intelectual en cuenta en su gestión. Normalmente lo ven como un tema terciario, secundario, solamente cuando surge un problema, que resulta que Ujú, alguien en la empresa infringió un software o infringió una tecnología ajena, ujú, siendo que la propiedad intelectual es una herramienta, uno, de desarrollo económico para los países, pero es una herramienta de competitividad para las empresas. Y por lo tanto, en países desarrollados, por ejemplo, cuando las empresas tienen que reportar los riesgos anuales que tiene la empresa, más allá, por ejemplo, de riesgos en ciberseguridad, por ejemplo, ujú, reportan muchos riesgos en términos de propiedad intelectual. Uno, los riesgos de estar infringiendo propiedad intelectual ajena sin darse cuenta o dándose cuenta. Pero y segundo, que es un aspecto más positivo de la propiedad intelectual, son los riesgos de no estar capturando lo que están generando en propiedad intelectual, de forma que el día de mañana llegue un shareholder y levante la mano en ujú. una junta y diga, oiga,
nosotros estamos invirtiendo el 0,5% o el 2% de las utilidades de la empresa en innovación. ¿Dónde está esa innovación? No se está reflejando ni en Claro. patentes, ni en diseño, ni en secretos comerciales. Ujú, Ahora, esto se complejiza aún más con la próxima entrada en vigor de las reformas a la ley de delitos económicos, ujú. ¿ah? Exactamente. Donde se incluyó el tema, se amplió más bien el tema de responsabilidad para las empresas, la responsabilidad penal para las empresas, y se incluyeron todos los aspectos de propiedad intelectual. Por lo tanto, si el día de mañana una empresa está infringiendo propiedad intelectual ajena, sea derechos de autor, es decir, software, obras Ujú. artísticas, etcétera, o patentes de invención o secretos comerciales, esta responsabilidad recae en los gerentes y en los directores de las empresas. Eh, yo también, bueno, procuro leer los diarios, informarme todos Ujú. los días, leyendo la mayor cantidad de diarios posibles, pero este tema no ha surgido en los análisis de compliance, por ejemplo, Es donde cierto. los delitos son los más obvios o que están más en el tapete en Chile hoy Ujú. día, como delitos medioambientales, ese tipo de cosas. La Exactamente, propiedad intelectual, exactamente. todo el día estamos manejando propiedad intelectual y generando propiedad intelectual, y por lo tanto, esto debería ser incorporado dentro de los programas de compliance. De todas maneras, Max, y para cerrar nuestra conversación, desde la perspectiva de lo que es el trabajo de CLAPES UC, Max, que son buenas políticas públicas para Chile, eh, si tuvieses que pensar el diseño de una política pública en este sentido, ¿qué elementos deberían ser centrales o esenciales en el diseño de esa política pública? Yo creo que, a ver, creo que he mencionado un par de cosas. Uno, Sí. reformar completamente el sistema de derecho de autor, tanto en materia orgánica, es decir, de quién lo gestiona, pasando de un organismo o un departamento que hoy día simplemente es un registro y no tiene competencias en política pública, legislativa, internacional, etcétera, y también en su aspecto normativo. O sea, una nueva ley o una gran reforma que actualice todo en un país que ha tenido dos premios Nobel de literatura. Mm, Y segundo, tiene que ver con lo que mencioné sobre este proyecto de ley de transferencia tecnológica que acaba de entrar al mm, Congreso. En mi opinión, ese aspecto de patentes, que fue el origen de ese proyecto de ley, porque lo promoví yo desde INAPI desde hace ya muchos años, se ha venido discutiendo, se discutió mucho con la creación del Ministerio de Ciencia, es que veo un sesgo antipatentes ahí. Y me refiero a que hoy día quien financia principalmente la investigación y desarrollo en Chile es el Estado. Y por lo tanto, el Estado debería imponer ciertas condiciones para quienes reciban esos fondos públicos. Hoy día mm, no lo hace y lo que se genera, los desarrollos que se generan con esos fondos públicos, tanto en universidades como en empresas, simplemente quedan guardados en cajones o en papers, siendo que mm. esos desarrollos deberían transformarse en patentes, porque las patentes tienen enormes beneficios para todos, enormes retornos. Para empezar, se divulga conocimiento de una forma muy estandarizada, muy distinta a los papeles, una forma muy práctica. Y segundo, nos está entregando nuevos productos, desarrollos, sistemas, procesos a quienes financiamos esa investigación. El proyecto de ley lo que hace es que si alguien no quiere apropiarse de esos desarrollos, el Estado publica esos resultados y por lo tanto pertenecen a todos, lo que significa que no pertenecen a nadie y que nadie va a Exacto. invertir en esa buena investigación. En mi opinión, si una universidad o una empresa no quiere apropiarse de eso mediante el sistema de patentes, debería haber una cadena de apropiabilidad y que ese derecho se le entregue, por ejemplo, al investigador, al inventor y si quiere hacer una empresa que lo haga. Es lo que han hecho muchos países desarrollados, a los que admiramos y a los que son parte de la OCDE, al igual que nosotros, pero eso no se está haciendo hoy día porque creo que tiene un sesgo antipatentes. Me parece fantástica la reflexión que has hecho y sobre todo porque, como te digo, es una preocupación desde CLAPES UC impulsar este tipo de ideas y ojalá que se llegue a concretar, ¿no es cierto?, de la mejor manera posible en una protección legal adecuada que es tan necesaria además en esta materia que hemos recorrido hoy día contigo, por las distintas aristas que presenta, ¿no es cierto?, y que se vuelve cada día más relevante. Max, te agradezco tanto esta conversación, me parece que hemos tocado un tema demasiado importante y probablemente nos va a obligar a conversar en las
próximos meses, a lo mejor, si es que vamos viendo evolución en los proyectos de ley, ¿no es cierto? O surgen nuevas iniciativas legales al respecto. Te agradezco, valoro muchísimo lo que hoy día hemos discutido, ha sido un gusto y agradezco a todos quienes además nos van a acompañar en este podcast, ¿no es cierto? También, ojalá, difundiéndolo entre las personas que tengan interés en estas materias. Muchas gracias, Max, ha sido un gusto. Muchas gracias a ti, Karin. La felicito por lo que están haciendo. Adiós.